¿Qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a este audio curso que hemos preparado con muchísimo amor de parte del equipo de Dios y yo para ustedes. Y bueno, ya recorrimos un buen camino, creo que ya vamos agarrando bastante bien el ritmo. Entonces ahora nos vamos a ir con un tema que parece ser muy complejo, muy denso, y es la cuestión de la existencia de Dios. Sí es muy denso, obviamente, porque es algo que muy difícilmente nosotros podamos comprobar o podamos explicar con palabras, ¿no? Entonces de repente nos preguntan, ¿Dios existe o no existe? Pues sí, o sea, lo sabemos, sí existe, pero cuando te cuestionan o cuando tú mismo te cuestionas ¿por qué estás diciendo que Dios existe? Ahí es muy complejo, ¿sabes? Entonces de repente si no estás bien formado, si no entras a un análisis profundo, pues puede ser un pseudo ateo. Pero aquí lo importante es que si te llegas a convertir en un pseudo ateo, pues por lo menos sea después de que hiciste un razonamiento y dijiste, ¿sabes qué? Ya vi todos los argumentos y no me convence, ¿no? Pero es necesario que te metas a los argumentos. Y en este caso, Santo Tomás, a mi parecer, es uno de los que mejor explican la cuestión de la existencia de Dios. Entonces, nos vamos a ir de nuevo a la Suma Teológica, ahora en la cuestión número 2, y ahí hacemos una pequeña pausa. Acuérdense que cuando hablas sobre una cuestión, te va a dar una pequeña introducción del tema. Entonces, él en la Suma, pues sí, habla sobre qué es lo que va a desarrollar a través de esa cuestión, que lo va a dividir en partes, y al principio, pues va a tratar de explicar lo que evidentemente es lo más preocupante, ¿no? Demostrar o no la existencia de Dios. Y aquí nos dice, vamos a hacerlo por medio de 3 artículos, 3 preguntas. La primera sería, ¿es o no es evidente Dios por sí mismo? Esa es la cuestión que el artículo, que vamos a estar analizando en esta lección. Después, el segundo artículo es si es o no demostrable la existencia de Dios. Ese no lo vamos a tocar, igual es para que ustedes lo vayan leyendo con más calma, porque nos vamos a ir directamente después de terminar esta lección al artículo número 3, que es la pregunta del millón, del billón, del trillón, si Dios existe o no. Quise separar esta cuestión en 2 partes porque si es demasiada información. Solo tengan en cuenta que después de terminar el de existe o no existe Dios, vamos a tener otra prueba para que no se nos vaya acumulando demasiada información. También quiero decirles que tanto en esta lección como en la siguiente nos vamos a despejar un poquito de la metodología que utiliza Santo Tomás de Aquino. Ustedes van a tener la oportunidad después de escuchar esto de leerlo con más calma. Entonces, ustedes ya van a saber cuál es la estructura, van a poder procesarlo mucho mejor, pero como es demasiado lo que viene contenido en esta cuestión, vamos a ir más al grano, ¿no? O sea, sin estar indicando cuáles son las objeciones, cuál es la solución, cuál es la respuesta a las objeciones. Nos vamos a ir directo a los resultados, a los argumentos, ¿vale? En resumen, Santo Tomás, en este artículo número 1, que va a tratar de responder si Dios es o no es evidente, va a decir que existen proposiciones, existen, pues sí, afirmaciones que son evidentes por sí mismas, que no necesitan de absolutamente nada para demostrar su existencia o justificar su existencia. Depende de qué estamos hablando, ¿no? Pero en este caso de Dios, de demostrar su existencia. No necesita nada ni a nadie, absolutamente nada. Pero dice, la proposición en este caso es evidente, pero existen personas que desconocen la profundidad de este enunciado, de este predicado, que sería Dios existe. Entonces, como desconocen, para ellos no va a ser evidente. ¿Por qué? Porque no han tenido cierto razonamiento, primero, para sí mismos, de si Dios existe o no. Entonces, como ellos ni siquiera se han hecho esa pregunta, van a decir que
como no hay evidencia, pues ellos no pueden determinar nada, ¿no? Habrá quien diga, si no se puede demostrar, entonces no existe, o habrá quien diga que si no se puede demostrar, entonces puede que sí, puede que no, y muestro indiferencia. Entonces Santo Tomás va a tomar estos dos casos y va a decir, pues bueno, como desconocen lo que quiere decir en realidad este predicado que es Dios existe, para ellos no va a existir. Pero recordemos que esta idea o este concepto o el ser que es Dios no necesita de nada, incluso ni de esa persona que desconoce para existir. Existe por sí mismo, punto. Y aquí va a recordar a un muy buen filósofo que es Boecio. Luego, si tienen la oportunidad, pónganse a leer a ese vato. Está muy padre su historia y obviamente sus textos, ¿no? Se los recomiendo mucho. Pero bueno, el punto es que él decía que hay cosas evidentes que solo los sabios comprenden y que lo incorpóreo, pues en realidad no ocupa un lugar. Pero eso es bastante complejo poder entenderlo. Que te digan, hay algo que existe, pero como no tiene materia, como no tiene cuerpo, no ocupa ningún lugar en el espacio. Entonces, como nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en lo tangible, en la materia, pues si me dicen, ahí enfrente de ti está un lingote de oro, pero no es corpóreo. Ahí está, pero no está ocupando ningún lugar. Entonces sí suena bastante complicado entenderlo, pero es como cuando decimos que es la nada, pues la nada es la ausencia de todo, ¿no? Pero ya empezar a tratar de entender el concepto de la nada, pues es bastante abrumador, ¿no? Por eso dice Boecio que solamente los sabios pueden entender algunas cosas que son evidentes. Entonces Santo Tomás va a decir que efectivamente, aunque Dios no necesita de algo fuera de sí para poder demostrar su existencia, pues es bastante complicado que nosotros entendamos que Dios existe, porque quizá en nuestro desconocimiento o en nuestra limitación de no poder comprender cosas incorpóreas, pues desconocemos si Dios existe o no existe. Entonces, si estamos hablando de algo incorpóreo como lo es Dios, y nosotros somos corpóreos, tenemos materia, vivimos en materia, entonces va a ser prácticamente imposible que nosotros digamos Dios existe de manera tangible. O sea, no vamos a encontrar como los panteístas a Dios en una roca. Simplemente no vamos a encontrar a Dios de manera física, de manera material o corpórea. Entonces dice Santo Tomás que si no lo podemos ver a través de esa incorporeidad, podemos ver a Dios o la existencia de Dios a través de los efectos. Porque ya vimos que la naturaleza original de Dios, pues es algo que nosotros, por nuestra condición de seres humanos, nunca vamos a entender. Pero sí podemos entender los efectos, que ya en la siguiente lección vamos a poder entender un poco más, porque vamos a hablar sobre las 5 vías para demostrar la existencia de Dios de Santo Tomás, y ahí vamos a ver a lo que se refiere. Pero en resumen, pues nos dice que no podemos ver a Dios de manera directa o no podemos concebir a Dios de manera directa, entonces lo hacemos a través de los efectos que provoca, todas las consecuencias, entendiendo que Él es el motor inmóvil que controla todo. Eso ahorita quizás suene medio extraño, por eso no me quiero meter todavía en el tema, mejor lo dejo para la siguiente lección, que ya sería hablar de las 5 vías, y por el momento lo dejamos ahí. Pero antes de terminar quiero hacer otra precisión. Si ya estuvieron leyendo las otras cuestiones, algunos artículos, de repente van a encontrar algunos conceptos con los cuales ustedes quizá no están relacionados del todo. Y uno que creo que es importante decir es cuando Santo Tomás menciona al filósofo, así literalmente el filósofo, y que creo que hasta lo pone con mayúscula. Se refiere a Aristóteles, entendiendo el contexto de que los textos de Aristóteles llegan por medio de los árabes y tiene pues un peso bastante fuerte. Se empieza a ver la grandeza en el pensamiento aristotélico, y para diferenciarlo de todos los demás filósofos
le dicen que él es el filósofo, no un filósofo, el filósofo. Como por ejemplo en Italia, que pues obviamente ellos conocen a todos los santos de la Iglesia Católica, pero si les dices el santo, ellos van a pensar en San Antonio de Padua. Para hacer una diferencia entre todos los santos, por el cariño que le tienen, por la grandeza que reconocen en él, le dicen el santo. Entonces Tomás le da ese trato preferencial a Aristóteles y le dice el filósofo, que de hecho no es algo nuevo para él, porque incluso los comentadores árabes van a mencionarlo así muchas veces, como el filósofo. Entonces es algo que se empieza a usar recurrentemente en las corrientes filosóficas. Ahorita en filosofía, si dices el filósofo, saben las personas que están metidas en ese rollo que se refieren a Aristóteles, pero más por una cuestión histórica. O sea, si vas a empezar a hablar sobre Aristóteles y vas a escribir sobre Aristóteles, no lo escribes ya como el filósofo, sino Aristóteles. Obviamente se reconoce la grandeza del pensamiento aristotélico, pero eso ya quedó como un poquito en el pasado. Nada más lo pongo ahí como referencia porque muchas veces va a poner ahí el filósofo, entonces para que sepan la diferencia que hace él. Y no estoy muy seguro en el trato que le da a Agustín de Hipona, pero creo que a él se refiere solamente como Agustín. No es que sea irreverente, no es que no lo considere como un santo, porque de hecho él conoce muy bien a San Agustín de Hipona, o sea, no históricamente, sino los escritos de San Agustín de Hipona, y resultan ser en gran parte de la Suma Teológica la base de su obra. O sea, hay algunas cosas en las que no está de acuerdo y dice, bueno, San Agustín decía esta cosa, pero yo digo que estaba mal. Pero ahí no se conflictúen, no es como que sea irreverente contra el gran santo San Agustín de Hipona. Simplemente es un trato que le hace ahí en su texto, ¿no? Y que puede variar, depende mucho de la edición. En algunas sí le ponen como San Agustín, en otras no. Pero bueno, no pasa nada. Hasta aquí nos quedamos. Perdón por el paréntesis tan largo. Pero bueno, ya no es necesario volverlo a hacer después, ¿no? Si están agarrando este curso de corrido, les recomiendo que en este momento sí se tomen un descanso, relájense un poquito, porque viene un tema que creo que es bastante denso y no es para menos, ¿no? Vamos a demostrar la existencia de Dios. Entonces, si pueden, tómense un pequeño descanso y nos escuchamos en la próxima lección. Paz y bien.